Existen algunas reglas para una buena redacción. Veamos en detalle cada una de estas reglas. Ahora aprenderemos a usar las dos primeras reglas del estilo APA, la cual consiste en citar y referenciar adecuadamente. Aquí hay tres condiciones importantes. Primera, siempre se debe citar las fuentes de información. Por eso siempre debes indicar de dónde proviene la información que presentas en tu tesis. No puede existir páginas sin al menos mostrar alguna citación. Mientras más cites, mejor. Segundo, toda cita siempre debe tener una referencia completa. No es suficiente con citar la información. Al final debes indicar las referencias, es decir, cuál es la fuente de esa cita, de dónde proviene, en qué año se publicó, ¿es una revista, una tesis, un informe? ¿Qué editorial ha empleado? ¿En qué ciudad? Tercera, debe usarse el modelo de citación y referencia según el tipo de fuente obtenida. Las referencias deben estar completas y siempre seguir el formato adecuado para cada caso. Es diferente la referencia cuando es un libro que cuando es un documento de Internet, que cuando es una tesis o un artículo científico o un artículo periodístico. Aprende a citar cada tipo, aunque te diré que en el Microsoft Word 2007 te lo hace automáticamente. Hay tres tipos de citas. La primera es la cita textual. Con estas citas se transcriben frases enteras provenientes de una fuente, es decir, se copia idéntico a la fuente original, son fieles a ella. Para usar este tipo de citas se usan comillas, cursivas, y se debe indicar tanto la fuente como el número de página de donde ha sido extraído. Cuando la cita textual tiene más de 40 palabras, debe ir en párrafo aparte, con sangría francesa y en cursiva, siempre indicando la fuente y el número de página entre paréntesis. Este tipo de citas es excepcional, es decir, no puede abusarse de ella. Se usa solo cuando la información presentada es extraordinaria y no puede modificarse. Ojo, con este tipo de citas hay algunas limitaciones. Primero, no uses más de 10 citas textuales. Segundo, las citas textuales no deben superar las 100 palabras por cada cita. Tercero, siempre comenta la cita textual, no debes dejarla sola, hay que comentar posteriormente. Mi consejo es, en lo posible, no uses citas textuales. La cita que siempre debes usar, porque es la mejor, es la cita referencial. En este caso ya no copias la información tal cual, sino que la parafraseas, es decir, la escribes usando tus propias palabras. Este es el mejor tipo de citas porque te exige redacción, estilo de escritura, síntesis y manejo del lenguaje. En la cita referencial siempre debes indicar el autor y el año de publicación, ya no es necesario el número de página. Finalmente tenemos las citas de citas. En este caso también es excepcional y debe usarse con restricción. Este tipo de citas se usa cuando no has podido obtener una información directamente, sino que una fuente te informa indirectamente sobre ella. El riesgo es que como tú no conoces la fuente original, nunca podrás estar 100% seguro de que tan cierta sea la información presentada. Por eso debe usarse con cautela. En casos excepcionales, cuando la información obtenida es importante pero indirecta. En esta situación, siempre debes indicar la fuente original y también la fuente indirecta, usando la palabra citado en. Al final, en la referencia, solo mencionas a la fuente indirecta, no a la original porque no la has conseguido. Hay algunas aclaraciones importantes para citar. Lo más fácil es cuando todas las fuentes que usas tienen autor o autores definidos. En este caso se menciona el apellido del autor y el año de publicación. Pero hay casos donde no figura el nombre del autor. Esto es usual en artículos de Internet o periodísticos. En este caso suele citarse el título del documento seguido del año de publicación, todo entre paréntesis. Hay fuentes de información que tienen más de 3 autores. En estos casos siempre se cita el apellido de todos los autores la primera vez, pero a partir de la segunda vez solo se cita el primer apellido y luego se coloca cols o et al. Cuando son más de 6 autores, siempre se coloca el primer apellido seguido de cols o et al. Y en la referencia se coloca completo todos los apellidos. Existen otras fuentes publicadas por organismos o instituciones importantes. En muchos de estos casos no mencionan autores. En esta situación se menciona a la institución como si fuera autor, luego al año. A veces se consigue información que todavía no se publica. En este caso se cita el apellido del autor o autores y se coloca en prensa, pero que está en proceso de imprenta, que significa que aún no se imprime. Cuando se conversa con algunos especialistas y se quiere citar esa información, se coloca el apellido del especialista y luego se coloca en comunicación personal, agregando además la fecha de la entrevista. En otras ocasiones vas a encontrar fuentes que tienen las mismas ideas o que comparten la misma información o ideas. En estos casos mencionas la idea o información compartida y luego citas a todos los autores separados por puntos y comas. Trata de usar este tipo de citas porque así demuestras
que estás leyendo y organizando la información con detalle. No solo te basas en una fuente, sino son muchas fuentes que has agregado por su nivel de semejanza o similitud. Hay ocasiones en que un mismo autor ha publicado muchos trabajos en diversos años. En estos casos se coloca el apellido del autor y el año o años en cuestión. Si la publicación es en el mismo año, para diferenciarlo, se agrega una letra empezando por la letra A al costado del año. Finalmente, si encuentras varios autores que tienen el mismo apellido, para diferenciarlos debes agregar antes del apellido la inicial de cada nombre. Ahora que ya aprendiste a citar, veamos cómo debes referenciar. Aquí hay 3 condiciones importantes. Todas las referencias van al final después de recomendaciones y deben colocarse en orden alfabético. No puede haber referencias sin correspondencia a alguna cita. Cuidado con las referencias fantasma. Y viceversa, no puede haber citas sin estar referenciadas. Finalmente, cada referencia tiene una forma peculiar de presentarse. Todo depende de qué tipo de referencia es decir, si proviene de libros, de revistas científicas, de tesis, de videos, etc. Cada tipo tiene su forma peculiar de referencia. Cuidado, aprende a diferenciarlo. Veamos la estructura básica de una referencia y para ello tomemos como ejemplo el caso de un artículo científico publicado en una revista. En este caso, siempre va primero el apellido paterno y las iniciales o inicial del nombre. Luego va el año de publicación entre paréntesis. Luego va el título del informe. Luego, en cursivas, va el nombre de la revista científica de donde proviene. Luego va el número de la revista y luego las páginas en donde se ubica el artículo. Si ese artículo ha sido obtenido de una base de datos, se menciona también la base de datos. Vean que la referencia está completa. Es fácil de rastrear y de buscar. Esa es la idea. Las referencias son importantes porque nos dan la información necesaria para ubicarlas y poder revisarlas directamente. Es por eso que toda referencia debe estar completa y respetar las reglas internacionales. Solo así se garantiza la transparencia de la información y el progreso de la ciencia. En este caso, vean la forma como se presentan las referencias. Están ordenadas alfabéticamente, tienen sangría francesa para distinguirse entre ellas y cada referencia sigue un protocolo especial dependiendo de qué tipo es. Para finalizar esta primera parte, recuerda que uno de los principios base de una buena citación es la relación cita-referencia. Todas las citas deben estar referenciadas y viceversa.